Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco celebró 12 años de pontificado en el hospital. El Santo Padre afirma, una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos. Los médicos aún no estiman la fecha para el alta del Papa Francisco. Los médicos levantan el pronóstico reservado del Papa tras su evolución favorable. El Santo Padre recibió en el hospital al secretario de Estado Vaticano para informarse de algunas situaciones del mundo. Los obispos de México advierten sobre manifestaciones de muerte en México. Se exhibe por primera vez en Guadalajara la figura hiperrealista de Cristo basada en la sábana santa. Catedrales e iglesias católicas fueron vandalizadas durante las marchas feministas del 8M en México. El gobierno de los Estados Unidos levanta suspensión de fondos para 2 programas de servicio jesuita a refugiados. Y por último, actor de Hollywood afirma, nadie está más allá de la redención, en esta Cuaresma 2025. Estas y muchas más noticias, aquí en El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenido sea a una transmisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Hoy en las voces informativas estaremos Miguel Mejía y Ana Guadalupe Silvestre, quienes juntos le damos la bienvenida a este noticiario. Comencemos a conocer las noticias de Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. El pasado jueves 13 de marzo, el Papa Francisco cumplió 12 años de pontificado, acompañado por el personal sanitario que lo ha atendido sin pausa desde su ingreso hace casi un mes en el Hospital Gemelli de Roma. Como es habitual, la oficina de prensa del Vaticano informó que el Papa pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli, donde permanece desde el pasado 14 de febrero. La noche ha transcurrido tranquila, indicaron en un breve comunicado. El Santo Padre envió desde el hospital un mensaje dirigido a los miembros del Movimiento por la Vida en Italia, reunidos el pasado sábado en Roma para celebrar el 50 aniversario de su fundación. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, leyó el mensaje del Santo Padre en la misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano. En su mensaje, el pontífice ensalzó la labor del movimiento especialmente por su solidaridad concreta, vivida con el estilo de la cercanía y proximidad. A las madres que tienen un embarazo difícil o inesperado, ustedes promueven la cultura de la vida en un sentido amplio, subrayó. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que a pesar de haber retirado el pronóstico reservado, los médicos del Papa aún no han confirmado cuántos días deberá permanecer en el Hospital Gemelli. El optimista parte médico sobre el estado de salud del Papa en la tarde del lunes 10 de marzo confirmó que los médicos han retirado el pronóstico reservado, lo que significa que el Santo Padre no está en peligro inminente a causa de la infección con la que ingresó en el hospital. El equipo médico que atiende al Papa ha decidido retirar el pronóstico reservado sobre su estado de salud tras constatar que las mejoras registradas en los últimos días se han consolidado aún más. El pontífice, que lleva 25 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral, sigue presentando un cuadro clínico estable y continúa respondiendo de manera positiva a la terapia antibiótica.
Según el último parte médico emitido el lunes, los análisis de sangre, la evolución clínica y la buena respuesta a la terapia farmacobiólica confirman este progreso. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, visitó junto al sustituto para Asuntos Generales, el arzobispo Edgar Peña Parra, al Santo Padre en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Según informó la oficina de prensa del Vaticano, este encuentro, que tuvo lugar en la habitación de la 10ª planta del centro sanitario, donde el pontífice sigue recibiendo terapia antibiótica. Durante la reunión se trataron asuntos para ponerlos al día de las situaciones de la Iglesia y el mundo. El Papa Francisco agradeció a los voluntarios que siguen el ejemplo de Jesús, sirviendo al prójimo sin servirse de él, y elogió su entrega gratuita, que infunde esperanza a toda la sociedad. Por las calles y en las casas, junto a los enfermos, a los que sufren, a los presos, con los jóvenes y con los ancianos, su entrega infunde una esperanza en toda la sociedad, señaló el pontífice en la homilía que preparó para el Jubileo del Mundo del Voluntariado, uno de los grandes actos del Año Santo 2025. Francisco participó por videoconferencia en los ejercicios espirituales de Cuaresma que el predicador de la Casa Pontificia, Roberto Pasolini, dirigió a los cardenales de la Curia Romana en el Aula Sexto del Vaticano. Aunque no hubo interacción directa con él, ni tampoco se pudo verle, el pontífice siguió atentamente la primera de las meditaciones que arrancaron el pasado domingo 9 de marzo y que concluyeron el 14 de marzo. El fraile capuchino Roberto Pasolini, de 53 años y desde noviembre de 2024 predicador de la Casa Pontificia, aseguró que la verdadera imperfección es la falta de amor y no la fragilidad. A menudo nos obsesiona tener que ser perfectos, pero el Evangelio nos enseña que la verdadera imperfección no es la fragilidad, sino la falta de amor. Explicó durante la primera de las meditaciones que dirigió ante los cardenales de la Curia Romana en el Aula Pablo VI del Vaticano. Más de 5,000 médicos de las Misericordias, el movimiento de voluntariado más antiguo de Italia, llegaron a Roma para participar en el Jubileo del Voluntariado que se celebra este fin de semana. Este evento especial, enmarcado en el Jubileo de la Esperanza, está dedicado a reconocer el servicio y el compromiso diario de quienes eligen cuidar a los demás, cobrando un significado aún más profundo debido al ingreso hospitalitario del Papa. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada hizo un llamado para orar intensamente tras las masacres contra civiles ocurridas en los últimos días en la zona costera de Siria. Los asesinatos contra civiles, principalmente alawitas, se enmarcan en los esfuerzos del gobierno de Ahmed al-Shara, musulmán sunita, por sofocar los focos de resistencia de grupos simpatizantes del desenfrenado gobernante sirio asiliado en Rusia. El Papa Francisco nombró a una geofísica de la NASA y a un profesor de genética de Harvard y a un investigador chino en desarrollo embrionario entre los 5 nuevos miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias. Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede. Entre los nuevos designados está María Zuber, científica planetaria estadounidense, involucrada en múltiples misiones de la NASA. Oliver Porquet, profesor de genética de la Facultad de Medicina de Harvard, y Meg Aming, biólogo chino especializado en investigación embrionaria. Un informe apunta que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano podría estar cerca de tomar una decisión en el caso del padre Marco Rubnik, ex jesuita. Según la agencia OSB News,
Se espera que en un futuro no muy lejano una sentencia en el juicio canónico del sacerdote artista acusado de abuso sexual, psicológico y espiritual de decenas de religiosas bajo su cuidado espiritual. OSB News también informó que Rupnik sería juzgado por el delito de abuso espiritual. En noviembre pasado, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, declaró que un grupo de trabajo del Vaticano estaba estudiando la posibilidad de tipificar el abuso espiritual como un delito en el derecho canónico. Este fue el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Usted ha quedado informado, pero no se vaya porque todavía tenemos las noticias de esta semana de México y América. Este próximo 19 de marzo celebramos a San José, un gran santo, y Marisa nos habla de él. San José es el santo del silencio, pues la Biblia no da cuenta de una sola palabra pronunciada por él. Sin embargo, sabemos que a Jesús le llamaban el hijo del carpintero, gracias a José, pues recibió a María como esposa a indicación del ángel mensajero de Dios. Es patrono del matrimonio. José creyó en Jesús antes de conocerlo, antes de verle nacer. Sus manos fueron las primeras en recibirlo y sus brazos los primeros en abrazarlo. Es patrono de los padres de familia. Tuvo que ir a Egipto para salvarle la vida, trabajar en una tierra extraña y en medio de una cultura que le era ajena. Es patrono de los migrantes. Con su trabajo de artesano y carpintero, lo crió, lo sostuvo, lo educó y lo formó. Es patrono del trabajo. Se puede calcular cuánta ternura y fuerza reunió José para criar a Jesús al saber que a Dios, creador del universo, le llamó Abba, Padre, mi muy querido papá, tal y como le llamaba a José. Es patrono de la familia. Murió sin dolor, sin pesar, y satisfecho por la tarea cumplida junto a María, la Madre de Dios, y junto a Jesús, el Hijo de Dios. Es patrono de la buena muerte. San José es testigo de la fe, porque supo disolverse en la historia de Jesús y no ser más que la sombra del Padre al recibir a un hijo que sin ser suyo lo ganó para sí. En 1870, el Papa Pío IX lo proclamó patrono de la Iglesia Universal. San José, un gran santo, no se olvide de festejarlo el próximo 19 de marzo. Vamos a ir a una pausa comercial, pero no se vaya, porque justamente sobre este gran santo nos va a hablar el padre Miguel Ángel Aguilar y Roberto O'Farrill. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para presentarle la entrevista acerca de San José con el padre Miguel Ángel Aguilar. Le agradezco mucho al padre Miguel Ángel que haya venido aquí hoy con nosotros. Gracias, muchas gracias. Buenos días, pues con todo el gusto del mundo, tratándose de San José y poder compartir el cariño, la devoción y el conocimiento a este santo, pues siempre agradecido de la invitación. ¿Cuántos años ya el propagador? Van a cumplir 153 años, siglo y medio. La primera de las obras josefinas que fundó el padre José María Vilaseca, nuestro fundador. Aquí en México es una revista que nace producto de una predicación del mes de marzo, del mes a San José. Cuando San José es declarado protector de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX en 1870, la noticia llega a México hasta el año siguiente, hasta marzo. Entonces, con ese motivo se organizó una predicación del mes de San José y los vicentinos le pidieron al padre Vilaseca, que era vicentino todavía, que predicara el mes de San José por la proclamación, y quedó la gente tan contenta, él mismo tan conmovido, tan convertido, que se propusieron crear una revista que diera a conocer a San José a lo largo de todo el país. Así fue como salió el propagador de la devoción a San José, y se sigue publicando hasta el día de hoy, ¿no? Es una revista surgida además en una época, igual que toda la congregación, de fuerte persecución contra la Iglesia, la época de la Reforma, la época de los gobiernos de Benito Juárez, de Lerdo de Tejada. ¿Continuaba publicándose? Aún así, ahí empezó, ¿sí? Se siguió publicando, prácticamente se ha publicado de manera ininterrumpida
con algunos huequitos por ahí durante la Revolución Mexicana, el movimiento cristero, pero se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido y se ha mantenido fiel a su carisma, que es dar a conocer a San José. Es la revista más antigua de todo el continente americano, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el ámbito católico cristiano, sí. Es una revista muy antigua. Sin duda alguna es una bendición de Dios, es un regalo para la Iglesia. Cada vez que San José es invocado como protector de la Iglesia Universal, desde Pío IX, la Iglesia entra en una dinámica misionera. Pío IX quería la conservación de los estados pontificios, pero tiene la presión del gobierno de Víctor Manuel, rey Víctor Manuel, de Garibaldi, que quieren tomar los estados pontificios para unificar Italia en un solo territorio. Y en ese momento el Papa pues es el gobernante de Roma, ni más ni menos. Víctor Manuel necesita entrar a Roma. El Papa pide la ayuda militar de Francia, se la concede, pero entra en guerra con el Imperio Austrohúngaro. Entonces Francia retira su ejército. El Papa convoca al Concilio Vaticano I con la intención de, sobre todo se estudia mucho el dogma de la infalibilidad del Papa, pero al Papa le interesa mucho que se proclame su supremacía, incluso sobre todo poder terreno, político, de gobierno. El concilio le concede la infalibilidad, pero solamente fides et moribus en materia de doctrina, de moral, y como último recurso, creo que casi como un recurso desesperado, pide la protección de San José sobre la Iglesia Católica. El Papa pierde los estados pontificios y me parece a mí una bendición. Creo que se necesitaba ya entender que la Iglesia no era un país, un territorio, sino era el reinado y señorío de Dios en la historia, que eso es mucho más que un gobierno, e implicaba más que administrar un territorio y cobrar impuestos. Entonces comenzó todo un auge misionero y de ese auge surge precisamente nuestra congregación, que es misionera y josefina, ¿no? Al mismo tiempo, los dos vectores que provocaron la renovación de la Iglesia. Y es interesante porque la revista surgió para dar a conocer a San José, pero al año de que se crea, se ve la necesidad de formar sacerdotes para la Arquidiócesis de México. Eso le hace ver al padre Vilaseca que necesita ayudar al arzobispo, la Bastida, a formar clero para la Ciudad de México, y se vale del apoyo de la gente que ya lee el propagador para conseguir el dinero para formar a los sacerdotes. Esto fue como, ahora sí que la proveeduría de San José, que procuró los medios, al mismo tiempo que se daba a conocer y daba a conocer a su hijo, le procuró al padre Vilaseca reunir el dinero suficiente para poder arrancar con la formación tanto de religiosas, las hermanas josefinas, como de sacerdotes y más tarde de misioneros para las comunidades indígenas en este país. Miren, no es gratuito que San José sea también patrono de la Iglesia. El Papa Santo Juan Pablo II nos obsequió un documento acerca de San José, Redemptoris Custos. El custodio del Redentor. Qué buen nombre le dio, ¿verdad? Es un buen nombre, pero la verdad es que había una cierta expectativa de que se pudiera llamar Redemptoris Pater. Usted nos había platicado eso ya algún año atrás. El padre, como la Virgen María, Redemptoris Mater. Redemptoris Mater. Se pensaba que pudiera llamarse Redemptoris Pater. Pater. Pero creo que le pesaba mucho al Papa y en ese momento a cierto sector en la Iglesia que lo acompañaba que se pudiera confundir la paternidad de San José con una paternidad carnal. Y entonces optaron por darle la vuelta y no hablar de padre, sino recurrieron a una figura que ya estaba arraigada en la tradición de la Iglesia, la de custodio, la de protector. Fue buen recurso, es bonito, hablaba también creo que de la protección de San José sobre todo a la Iglesia. Sin embargo, me parece a mí, se quedaba corta, porque yo creo que es un dato virus, es un dato inobjetable, es un dato de los evangelios que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Es un dato muy claro en los evangelios y así se ha construido el evangelio. El inicio del evangelio de San Mateo está construido alrededor del problema que enfrenta San José cuando se da cuenta que su esposa está embarazada y por supuesto que él sabe que el hijo no es suyo. Entonces yo creo que en ese sentido nadie en el pueblo cristiano tiene duda de que el embarazo de María fue por obra del Espíritu Santo. Entonces me parece a mí que no había razón para tener miedo, o no hay razón para tener miedo de que se hable de San José como padre de Jesús, en sentido virginal, especial, como sea, pero es importante recuperar la paternidad como la principal vocación y misión de San José. A lo primero a lo que estuvo llamado, aunque cronológicamente estuvo llamado primero para ser esposo de María, su primera vocación, su vocación más fuerte, la más densa, es la de ser padre de Jesús. Revelarle a Jesús el corazón, el rostro, el amor de Dios como padre. Parece poca cosa, pero es el corazón de nuestra fe católica cristiana.
confesamos a Dios como Padre, nuestra fe creída, invocamos a Dios como Padre en el Padre Nuestro, el núcleo de la fe orada, hablamos que Dios es el Padre de todos y por lo tanto nos comprometemos cuando lo reconocemos y más que nos comprometemos, nos sentimos impulsados a tratarnos como hermanos. Entonces la paternidad de Dios es la base de la ética cristiana, ¿no? 3 de las 4 dimensiones de la fe, según el Catecismo de la Iglesia: fe creída, fe orada, fe vivida y fe celebrada. Al menos 3 de las 4 tienen a San José detrás de su núcleo, porque gracias a él descubrimos que podíamos llamar a Dios Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai, muchos nombres que están en el Antiguo Testamento, pero entre todos ellos el que le gustó a Jesús, el único con el que se quedó, el que enseñó a sus discípulos y el que se comunicaron aún después de la resurrección de Jesús y de la muerte de los apóstoles y de los primeros discípulos, fue el de Padre, Abba. San Pablo todavía lo tiene, Marcos lo conserva, y en el contexto de la pasión, además, que es una cosa interesantísima y maravillosa, es la invocación en nombre de Dios como Padre. Esa es la grandeza de San José. Me parece ahora que con el Papa Francisco se escribe un nuevo documento de parte de un Papa sobre San José. Han escrito muy pocos papas sobre San José, 6 documentos solamente. Cuando Francisco por primera vez llama a José, ¿no? Dice, con corazón de padre, así amó José a Jesús, en los evangelios llamado el Hijo de José, le hace justicia a la vocación y a la misión que también desempeñó San José como padre, como esposo, como miembro de una familia, como educador, que era la tarea del padre en aquella época, como quien transmite, como quien comunica el oficio a Jesús, a su Hijo, y con eso puso todas las bases para que Jesús pudiera revelarnos a todos la experiencia de Dios de manera inequívoca. Dios es nuestro Padre, nos ama sin límites ni condiciones y espera que le correspondamos a su amor. Pues mire, algo agradecido ha de estar el Papa Francisco con San José porque no comenzó formalmente su pontificado el día de San José. Sí, yo creo que San José, que el Papa Francisco es como un regalo de San José. Todas las grandes líneas de su pontificado están en la homilía del 19 de marzo de 2013, con que él inicia su ministerio como obispo de Roma, el ministerio petrino, como le llamamos también. Y curiosamente, ahí el Papa utiliza la figura de custodio, no tanto de padre, la figura de custodio para hablar de la labor de la Iglesia, custodiar a los hijos de Dios, custodiar a los necesitados, custodiar a los perseguidos, custodiar a los migrantes, custodiar la casa común, todo aquello que Francisco después ha desarrollado poco a poco. A lo mejor por ser la homilía de San José no le dimos tanta importancia a lo que Francisco ya estaba ahí apuntando, pero todas las líneas de sacudida eclesial, ¿no? De reforma, de renovación, de revitalización, más que de renovación, porque no es que sean temas novedosos en la vida de la Iglesia, es solo que les faltaba que alguien nos volviera a revitalizar en estas grandes líneas teológicas y pastorales. Francisco lo ha hecho y curiosamente lo desarrolló, lo puso de manera muy clara el 19 de marzo de 2013 desde la función de San José como custodio de Jesús. ¿Habrá tomado de San José, el Señor, la figura para llamar a Dios Padre? ¿O lo llamó Padre porque es creador de todos nosotros? No, yo creo que sí, pues. Decidas, ¿eh? Teológicamente sí, pero... Porque llevo con estas dos ideas muchos años. Pero sobre todo y lo más importante, ahorita que decía, le confió sus 3 más grandes tesoros, yo casi me atrevo a decir que 4. ¿Cuáles? Su hijo, su madre, su iglesia y una parte de su propio corazón. Porque solamente así se entiende que San José pudiera estar a la altura. ¿Cómo ser padre de Jesús? ¿Cómo ser padre del Hijo de Dios si no se tiene parte del corazón mismo del Padre? Entonces tuvo que ver, así como María fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo, que es una manera de hablar para decir que María participa de la vida de la gracia del Espíritu Santo directamente, que es la parte materna y femenina de Dios, la Ruaj, como nos enseñan los biblistas. También el Padre, aunque no lo diga la Sagrada Escritura, pero nada impide que se piense así y que lo podamos visualizar y nos permite entender muchas cosas en la Biblia, de la Sagrada Escritura en su conjunto, que el Padre también haya cubierto con alguna especie de sombra, de amor, de comunicación de su propio corazón al corazón de San José. Así como cuando las mamás que dan a luz a sus hijos y los abrazan y los niños se calman porque reconocen los latidos del corazón de las mamás por dentro, y luego los papás tienen que separar a sus hijos de las mamás y tienen conciencia de que son
un cuerpo distinto de la mamá, pero les da paz también el corazón del papá. Me parece que también así es lo que pasa con San José, es decir, Jesús conoce esos latidos desde dentro y los conoce desde antes, porque es el corazón, es el latido del corazón del Padre. Lo que anima a José es el corazón del propio Padre del cielo. Mire, Lucas nos dice que tras el anuncio del arcángel San Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Zacarías quedó lleno del Espíritu Santo. Y yo pienso, ¿y San José también? Sí, y a Zacarías lo cayó el ángel, un poco por incrédulo, no sé. Lo que a mí me llama la atención y me pongo a pensar es, a Zacarías lo callan, y es como una parte sociológicamente interesante, porque para que la mujer pudiera tener derecho a usar la palabra, había que callar al varón. A Zacarías lo callan, pero San José, el silencio de José es voluntario, es obsequioso, a él nadie lo calla. Hay cosas que a lo mejor no entiende, que le gustaría preguntar, discutir, a lo mejor cosas que, pues es que yo digo también, de repente tendría que ganas de deshogar la frustración, no sé, o sea, humanamente hablando, a veces quisiéramos pensar que porque son santos y los más grandes santos, los más cercanos a Jesús, a su corazón, uno quisiera pensar que no tenían miedo, que no tenían dudas. No, son santos, no robots. Y pues claro que las tenían, sus ganas de preguntar, sus ganas de cuestionar, sus miedos, es decir, la sensación de decir, ¿y si lo estaremos haciendo bien? ¿No? Creo que la pregunta que hicieron muchos papás también ahora en la época del COVID, ¿y si me muero antes? ¿Y si me muero, qué van a hacer? Y de ahí tomo la pregunta sobre la muerte de San José, de la que no se sabe. Pero le voy a decir por qué le pregunto sobre la muerte de San José. Porque es patrono de la Santa Muerte. Sí. Y mire cómo lo dije Santa Muerte, no dije buena muerte, ¿no? Claro. ¿Por qué es patrono de la Santa Muerte San José? Por la manera en la que murió. Estoy hojeando aquí el nuevo libro del padre Miguel Ángel Aguilar. ¿Ya cuántos lleva en su haber? 3. Se llama Con Corazón de Padre. Es la explicación que él hace de la carta del Papa Francisco, que del mismo nombre, Con Corazón de Padre. Así es. Y el padre Miguel Ángel nos explica aquí ese documento apostólico de Francisco, publicado por Buena Prensa, o sea que ahí lo encontramos. Y ahí también sus otros 2 libros sobre San José, ¿verdad? Así es. La novena. La novena, los novenarios y las narraciones. El silencio más fino, que es donde yo pongo la manera en la que me imagino la muerte de San José, que tuvo que haber sido pues por enfermedad, por accidente, quizá por la edad misma, aunque fue antes del inicio de la vida pública de Jesús. Quizá haya sido un accidente, una enfermedad temprana. La causa bien a bien no lo sabemos y creo que no la vamos a saber. A mí me parece más importante el sentido teológico, la necesidad que él tiene de hacerse a un lado para que quede claro a Jesús que cada vez que él diga Padre, ya no le venga solamente a la mente y al corazón el rostro de José, sino que el rostro de José le evoque, le transmita el rostro del Padre del cielo, que es lo que realmente Jesús nos tiene que comunicar, lo que Él quiere comunicarnos, lo que Él ha vivido, que es una cosa maravillosa. Y creo que es el reto de todos los papás, de todas las mamás, que cada vez que nosotros decimos papá o mamá, pensemos en ellos, pero también pensemos en Dios, que es quien da la vida y que nos cuida y nos hace crecer, como María y José hicieron con Jesús. Creo que el reto es ese, que cada papá pueda mostrar que en el fondo, si nos han dado la vida y nos dan todo lo que tienen, lo mejor que tienen, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, es porque también en ellos habita el Espíritu Santo y los impulsa el Espíritu Santo. Y entonces la paternidad se convierte en un camino de revelación y de conocimiento de Dios. Lo hace cercano, lo hace familiar, que es algo que nos cuesta mucho trabajo, entender la cercanía, la cotidianidad de Dios junto a nosotros. Lo mismo que su misericordia sin límites, son 2 cosas que nos pareciera que nos cuesta mucho entender, la misericordia que no conoce límites y la cercanía amorosa de Dios que siempre está con nosotros. Hace un año usted estaba aquí, nos hizo favor de hablar sobre cómo ser un buen trabajador y otro programa, cómo ser un buen padre, y en ambos tomamos la figura de San José, ¿recuerda? Son buenos programas aquellos 2. Sí. Pues es la figura siempre vigente, la del trabajador, la del hombre que no solo que provee patriarcalmente, sino de la persona que es responsable de su familia. Y en ese sentido ahí caemos todos, los que se preocupan, los que trabajan, los que piensan en alguien, los que saben que el sentido del trabajo
no está solamente en la complacencia egoísta, sino en la realización personal. Y la persona se realiza no solamente cuando estás en contacto contigo mismo, sino cuando haces que el corazón entre en relación directa con Dios y con los demás. Entonces el trabajo de una es fuente no solo de creación, sino también de salvación. Y eso es lo que hace San José con su banco de trabajo, como dice Juan Pablo II en Redemptoris Custos, acercar el misterio de la salvación al mundo del trabajo. Tenemos una gran oportunidad enfrente de nosotros, que es el 19 de marzo, acudir y celebrar a San José y pedirle algo, porque como dice Santa Teresa de Jesús, no recuerdo cosa que le haya pedido en su día que no me la haya concedido. Es cosa que espanta, dice ella, ¿no? Sí, yo alguna vez decía, a mí lo que me espanta, lo que es cosa que espanta es que no mencionemos a San José en el credo, en esta oración de la iglesia. Espanta, sí. Es la puerta por la que entra Jesús a la historia, no es Pilato, es el hogar de María y de José, es el hijo de María, la Virgen esposa de José, de la casa de David. Es el Dios que se hace presente en la historia, cumpliendo las promesas al pueblo que eligió para darlo a conocer a todas las naciones. Padre Miguel Ángel, querido Padre Miguel Ángel, muchas gracias a usted por la invitación. Haber estado hoy aquí con nosotros, por compartirnos su sabiduría, su elocuencia también. Gracias. Muchas gracias al Padre Miguel Ángel Aguilar y a Roberto O'Farrill por presentarnos la figura de San José. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con noticias de América y de México. No se vaya. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora, para presentarle un poco más de información sobre San José, Roberto O'Farrill nos presentará a San José según Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y fundadora del Carmelo Descalzo, pide a las monjas que oren por ella cuando escriben las cuentas de conciencia lo siguiente: encomiéndenme a Dios y sean devotas de San José, que puede mucho, e indica en el libro de la vida que quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. En su mismo libro autobiográfico, Santa Teresa dejó plasmado el testimonio experiencial sobre el poder de intercesión de San José, más contundente que se haya escrito jamás. En sus propias palabras, es el siguiente texto: tomé por abogado y señor a San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas cosas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de Padre, siendo tutor le podía mandar, así en el cielo le hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréceme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más un bien mío. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Como lo dice Santa Teresa, es cosa que espanta, cosa que se le pide a San José, cosa que él mismo lo encamina por buen camino si va
mal esa petición y si va bien, la concede. No olvide que el próximo 19 de marzo lo celebramos. Ahora vamos al resumen informativo de esta semana de México y América. Los obispos de México alertaron sobre las manifestaciones de muerte que se han ido instalando en nuestro país, las cuales, de acuerdo con los obispos, amenazan la dignidad humana, deshumanizan nuestra convivencia y dejan una herida profunda en la conciencia de nuestro pueblo. A través de un comunicado emitido el pasado 5 de marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló específicamente problemas como la despenalización y promoción del aborto, hasta el azote de la violencia descontrolada, la delincuencia organizada y el flagelo del narcotráfico. Se ha convertido en regiones enteras en zona de guerra. Por primera vez en México se exhibe The Mystery Man, el hombre misterioso, la figura hiperrealista de Cristo basada en los datos científicos de la Sábana Santa. La obra, elaborada en látex y silicona, impacta por su realismo al representar las heridas de Jesús de Nazaret que sufrió durante su pasión. La escultura, que pesa aproximadamente 75 kilos, reproduce con detalle el rigor mortis tras la crucifixión. Cada rasgo, desde la textura de la piel hasta el uso del cabello humano, como buscan recrear fielmente la imagen del hombre reflejado en la Sábana Santa. Actualmente la exposición se encuentra en la Universidad Autónoma de Guadalajara como parte de las celebraciones por el 90 aniversario de la institución. Durante las movilizaciones feministas del pasado 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, diversas catedrales e iglesias católicas de México fueron vandalizados con pintas en sus muros y daños en sus estructuras. En el estado de Jalisco, la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima de Guadalajara amaneció con pintas en sus paredes, con consignas a favor del aborto y ataques a la Iglesia Católica. En el centro del país, la Catedral de San José en Toluca fue otra de las iglesias atacadas por grupos feministas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha levantado la suspensión de financiamiento para los programas del Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia y Sudán del Sur. El Servicio Jesuita a Refugiados USAID recibió la noticia del Buró de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de que las suspensiones de financiamiento para sus programas en Colombia y Sudán del Sur habían sido levantadas, declaró Bridget Cusick, representante del Servicio Jesuita a Refugiados. El actor católico Mark Wahlberg compartió un mensaje de esperanza al iniciar la Cuaresma, resaltando la importancia de la conversión. Nadie está más allá de la redención. Dios conoce el corazón de cada persona. Y si alguien es sincero y desea enmendarse y cambiar su vida, puede hacerlo. Al comenzar este tiempo litúrgico, Wahlberg expresó que cualquiera puede hacer más y ser mejor, y que todos tenemos cosas a las que arrepentirnos, declaró en una entrevista con Fox News. La Conferencia Episcopal Peruana ha manifestado su preocupación por dos proyectos de ley presentados en el Congreso que buscan modificar el calendario de feriados nacionales, afectando importantes festividades religiosas. En un comunicado difundido, Monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, alertó sobre el impacto de los proyectos legislativos en la identidad cultural y espiritual del país. La primera iniciativa plantea eliminar como feriado el 30 de agosto, día que se celebra Santa Rosa de Lima, mientras que el segundo busca modificar la naturaleza del 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, y el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. En un encuentro entre la cúpula de la Iglesia Católica Colombiana y el presidente Gustavo Petro, los obispos reiteraron su compromiso con la paz y la reconciliación del país.
En una reunión celebrada en Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano, abordó temas cruciales como el acompañamiento en las negociaciones del Ejército de Liberación Nacional, la construcción de un marco ético para la paz y la importancia de la libertad religiosa. El presidente del episcopado, Monseñor Francisco Javier Munera, destacó la apertura del gobierno y la voluntad de la Iglesia para explorar nuevas posibilidades para reactivar el diálogo de la paz. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que arrestó a un hombre señalado por su probable participación en el delito de extorsión, ya que habría exigido dinero a cambio de no incendiar una iglesia del municipio de Tlalnepantla en el Estado de México. Según un comunicado compartido, la Fiscalía indicó que el pasado 23 de febrero el sospechoso interceptó en la vía pública a un párroco, ante quien se habría ostentado como integrante de una célula delictiva con orígenes en una región de la Ciudad de México, y presumiblemente le habría exigido dinero a cambio de no causarle daño o incendiar la iglesia. Los obispos católicos de Estados Unidos reiteraron su apoyo a un proyecto de ley para proteger los deportes femeninos después de que la medida no fuera aprobada por el Senado en una votación de procedimiento esta semana. En una declaración publicada por la Conferencia Episcopal, el obispo Robert Barron y el obispo David O'Connell calificaron la Ley de Protección de Mujeres y Niñas en los Deportes como una legislación de sentido común que garantizaría la equidad para atletas femeninas. La legislación propuesta, que fue aprobada por la Cámara de Representantes, habría impedido que los programas deportivos financiados con fondos federales bajo el Título 9 permitieran a los estudiantes varones competir o participar en programas deportivos de mujeres y niñas. La organización Iglesia Joven de Montevideo en Uruguay convocó a la oración, el ayuno y las obras de misericordia en ofrecimiento por las vocaciones sacerdotales y religiosas. La iniciativa llega luego del año vocacional vivido en la Iglesia Católica en Uruguay durante el 2024 y propone preservar en la oración, ya que ha dado frutos en el país. En 2025 ingresaron 5 jóvenes al seminario Cristo Rey y 4 chicas jóvenes comienzan su camino en distintas comunidades religiosas. La propuesta consiste en sostener una cadena de oración que no se corte durante los viernes del año entre el 7 de marzo y el 19 de diciembre. Para ello, convocan a los fieles a comprometerse a orar, ayunar y realizar obras de misericordia. Estas fueron las noticias de América y de México, y hasta aquí termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, servicios informativos de Ver y Creer. Antes de irnos, los invitamos a suscribirse a nuestros canales de YouTube, que aparecen como Roberto O'Farrill, Ver y Creer y Marisa O'Farrill. Y hasta aquí, como ha dicho Mike, el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Sin más, en las voces informativas estuvo Miguel Mejía y Ana Guadalupe Silvestre, quienes juntos le deseamos una bonita y bendecida semana y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Que tenga una bonita semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.
presenta El Pulso del Papa.